Determine la carga crítica que da lugar al pandeo de cada una de las barras de longitud L y radio R que constituyen la estructura triangular articulada recogida en la figura. Bien, tenemos una estructura que plantea ser simétrica, aunque, bueno, como está hecho un poco, a lo mejor el dibujo no se ve muy bien, pero el caso es que este triángulo es un triángulo equilátero, ¿vale? Es un triángulo totalmente simétrico por todos sitios. Y, por lo tanto, eso es una cosa, y aparte, todas estas barras es una estructura articulada, lo cual, como ya sabes, significa siempre que tengas una estructura articulada y solo tengas fuerzas en los extremos, en las articulaciones, todas estas barras están trabajando a tracción o a compresión. No pueden estar trabajando a flexión, y eso significa que la fuerza que está haciendo esta barra tiene esta dirección, la fuerza que está haciendo esta barra tiene esta dirección, y ya está, ¿vale? Entonces, vamos con que como la estructura es totalmente simétrica, puedes trabajar con este punto, con este punto, con este punto, con el que tú quieras. Con cualquiera de los puntos te va a salir exactamente lo mismo. Yo voy a trabajar con el de arriba porque me parece el más sencillo de los tres. Esto es un triángulo equilátero, es decir, que todo triángulo, sus lados tienen que sumar 180. Si tú dices 180 entre 3, esta es una que significa que todos estos ángulos son 60 grados, ¿vale? Es decir, que cuando tú estás haciendo las fuerzas, tienes una fuerza F hacia abajo, aquí tienes la fuerza F1 inclinada a 60 grados, y aquí tienes la otra fuerza F2, que también estará inclinada a 60 grados, puesto que esto es un triángulo equilátero, ¿vale? Es decir, estos son 60 grados también. 60 grados. Y empiezas y dices, sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que F1 por el coseno de 60 menos F2 por el coseno de 60 tiene que ser igual a 0. Como el coseno de 60 y el coseno de 60 son iguales, de aquí sacas que F1 tiene que ser igual a F2 y lo vamos a llamar fuerza de la barra, para no confundirlo con la fuerza esta que está haciendo aquí arriba. Sumatorio de fuerzas, no de momentos, de fuerzas en I. El sumatorio de momentos, cuando estás haciéndolo respecto a un punto, no te hace falta, porque como todas las fuerzas pasan por el punto, al final te queda que el momento es 0. O sea que el sumatorio de momentos aquí no nos vale de mucho. Sumatorio de fuerzas en I es 0. ¿Qué fuerzas tienes en I? Pues tienes menos F, que sería de esta barra de aquí, más 2 veces la fuerza de la barra por el seno de 60. Es decir, de aquí sacas que la fuerza que está sufriendo cada una de esas barras vale F partido por 2 veces el seno de 60. ¿Cuándo pandearán esas barras? Cuando esta fuerza de la barra sea exactamente igual a la carga crítica de Euler. Es decir, voy a decir que F de la barra, que es igual a F partido por 2 veces el seno de 60, tendrá que ser igual a pi al cuadrado por E, por el momento de inercia. Si te estoy diciendo que las vigas tienen radio R, esto es pi cuartos por el radio a la cuarta, partido por la longitud que te estoy diciendo que vale L, te la está dando aquí, partido por L al cuadrado. Es decir, que la fuerza que hace que esto pandee será igual a pi al cuadrado por E, o pi, este pi con este pi lo puedes poner pi al cubo por E por R a la cuarta por 2 veces el seno de 60 partido por 4 veces L al cuadrado. Y este, señores, sería el resultado del problema. Vamos a probar que tiene que salir exactamente lo mismo si lo estoy haciendo con cualquiera de las otras dos barras, ¿vale? Es decir, que lo voy a hacer en el de la izquierda, aunque podría hacerlo en el de la derecha, porque estos sí que son iguales. Y venga, vamos a por ello. Fíjate que esta fuerza F baja justo por la bisectriz. Es decir, que esta fuerza F debería estar yendo justo por la bisectriz de 60. La bisectriz es el ángulo de la mitad de 60 son 30 grados. Es decir, que este ángulo está inclinado 30 grados, ¿vale? Es decir, que ahora voy a tener mi fuerza F inclinada 30 grados
las fuerzas de las barras, ahora lo voy a llamar 3 y 4 para diferenciarlas de antes, pero vamos, podrías llamarlo como quieras. Aquí tienes F3 que está inclinada 60 grados y aquí tienes F4. Bien. Es que hay algo más que os quería contar. Ah, sí. Lo único que voy a demostrar es que la fuerza de la barra sigue saliendo F partido por 2 seno de 60. Luego lo del pandeo, como es exactamente igual, igual a la carga crítica de Euler a este valor, ya me vale, ¿vale? No hay más lío con eso. Entonces voy a empezar primero haciendo el sumatorio de fuerzas en I, para que veas que tiene que salir lo mismo. Y digo, el sumatorio de fuerzas en I tiene que ser igual a 0. Es decir, que menos F3 por el seno de 60 más F por el seno de 30 debería ser igual a 0. El seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60, que es lo mismo que un medio. Es decir, que yo puedo decir que esto de aquí es un medio. Por lo tanto, F3 debería ser igual a F partido por 2, y este seno de 60 pasa dividiendo 2 veces el seno de 60. Es decir, que esta barra ya podemos ver que es justo lo mismo de antes. Esta barra de aquí, la 3. ¿Vale? Vamos ahora a hacer el sumatorio de fuerzas en X para que veas que pasa lo mismo en el otro lado. Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0, ¿qué tienes? Pues tienes F por el coseno de 30 menos F3, que F3 ya hemos visto que vale F partido por 2 veces el seno de 60, 2 veces el seno de 60 multiplicado por el coseno de 60. Bien. Eso tiene menos F4 debería ser igual a 0. F partido por 2 veces por el coseno de 60. Lo más fácil, por ejemplo, es que tú podrías sacar aquí factor común. El coseno de 60 es un medio. Y es decir, que F4, que lo tienes aquí, F4 es igual a F que multiplica al coseno de 30 menos, el coseno de 60 es un medio y un medio es un cuarto, menos un cuarto partido por el seno de 60. Vale, entonces podríamos hacerlo para poderlo operar fácil. El seno de 60, lo que quiero es que esto me quede entre el seno de 60, es decir, que voy a multiplicar y dividir entre el seno de 60 y me va a quedar que F que multiplica al coseno de 30 por el seno de 60, es decir, el seno de 60 es el coseno de 30, ¿no? El seno de 60 es el coseno de 30 porque son ángulos complementarios, es decir, que me queda el coseno cuadrado de 30 partido por el seno de 30, el seno de 60, perdona, menos 1 partido por 4 veces el seno de 60. El seno de 60 lo puedes sacar factor común y te tendría que quedar que el coseno de 30 al cuadrado menos un cuarto es justo 1. Tendría que ser un medio. El coseno de 30 al cuadrado menos un cuarto, 0,5. Ya está, es exactamente lo mismo. F partido por 2 veces el seno de 60, que es justo lo que me tenía que salir aquí, ¿vale? Al final estos problemas lo que tiene que tener mucho es de trigonometría, que si la propiedad del seno, que si la propiedad del coseno, que si la suma de tal. Pero bueno, sale lo mismo, podía haberlo hecho por la otra manera que era más fácil, pero podéis haberlo hecho por cualquiera de las dos porque las dos estaban bien. ¿Vale? Vamos a por otro problema.